vamos en negro. Dale, 5. Axel, ya está como... Buenas, Axel, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿me escucha? Sí. Vamos a comenzar. Vamos a hablar sobre el tema el comodato o préstamo de uso, ¿verdad? Nos dice la definición que habrá comodato de préstamo o de uso cuando una de las partes llamada comodante entrega gratuitamente a la otra llamada comodataria alguna cosa no fungible, mueble o raíz con facultades de usarla, ¿verdad? Y con la obligación de devolverla al concluir el contrato. Entonces, cuando nosotros hablamos de comodato, estamos hablando que puede ser de préstamo, ¿verdad? O comodato de uso. Vos podés prestar una cosa, ¿verdad? Pero con la condición de que te la devuelvan de la misma calidad, cantidad, ¿verdad? Y también la puedes prestar solo para que la usen, ¿verdad? A como dice la definición, que puede ser una cosa fungible, ¿verdad? Un bien mueble, un bien raíz, ¿verdad? Con facultades de usarla y con la obligación, sí, de devolverla al concluir el contrato. Un ejemplo sencillo, por ejemplo, de comodato de préstamo de uso, sería, están 5 personas haciendo tortillas, a ellas les venden, por ejemplo, mensualmente 10 quintales a cada una, pero una le dice a la otra, mira, se me acabó el maíz, necesito que me prestes 3 quintales. Entonces, aquella le dice, sí, cómo no, en la otra semana ya nos van a abastecer, entonces te los voy a prestar. Pero entonces ella va a tener la obligación de devolver los 3 quintales de maíz de la misma calidad y cantidad, porque recuerden de que estas mujeres están haciendo tortillas. La tortilla se hace, uno, con maíz blanco, no se hace con maíz pujagua. Entonces tenés que devolvérselo de la misma calidad y cantidad, ¿verdad? Son 100 libras el quintal, y si te prestó 2 o 3, tenés que devolver los mismos quintales, pero de la misma calidad y cantidad, ¿verdad? Bien. Entonces, los caracteres del comodato, dice, recae sobre un bien fungible, puede ser recaer sobre un bien mueble. Es decir, por ejemplo, prestar también una moneda para su exhibición, pudiera ser, también, ¿verdad? Y también dice de que, a ver, es unilateral, es principal, ¿verdad? Esos son los caracteres del comodato. Y también vemos qué obligaciones tiene el comodatario. El comodatario es al que le prestaron el bien, entonces conservar la cosa, ¿verdad? Y responder por el deterioro. Usar de ella dentro de los límites establecidos, ¿verdad? Restituir la cosa prestada, es decir, la vas a devolver en tiempo y forma, ¿verdad? Y el comodatario es responsable excepcionalmente, por ejemplo, en estos casos. 1, cuando los hechos constitutivos del caso fortuito, porque recuerden que puede haber un terremoto, puede haber una inundación, un ciclón, ¿verdad? Son casos fortuitos o fuerza mayor, entonces están precedidos de culpa suya, ¿verdad? En ese caso, el comodatario va a responder, ¿verdad? Por los deterioros, por la pérdida, ¿ya? Y otro caso es que si la cosa prestada no ha perecido por caso fortuito, sino por el mal empleo o porque la fuiste a emplear en otro uso, no la empleaste en lo que vos tenías pensado hacer. Entonces, y la empleó por un tiempo más largo también por el designado en el contrato, ¿verdad? Entonces, en todos estos casos, el comodatario tiene que responder, ¿verdad? Tiene que responder por el uso, el deterioro, ¿verdad? Bien, ahora vamos a ver las obligaciones del comodante. Dejar que el comodatario o su heredero usen la cosa. Eso lo dice el artículo 3444 al 3446 de nuestro Código Civil, ¿verdad? El comodante es el que presta la cosa.
También tiene la obligación de responder por los vicios o defectos ocultos. Estamos hablando de los vicios redhibitorios, ¿verdad? Recuerdan que si vos prestas una cosa y vos sabías que estaba a punto de quebrarse, ¿verdad? Entonces vos vas a responder, no puedes culpar al otro, sabiendo cómo estabas entregando. Vos sabías que eso estaba a punto de quebrarse, ¿verdad? También pagar la expensa extraordinaria, los gastos, ¿verdad? Ordinarios para el uso de la cosa, los paga también el comodatario en algunos casos, y los gastos extraordinarios los paga el comodante, ¿ves? Los que están fuera del contrato extraordinario. Y el comodante paga los gastos de conservación de la cosa prestada siempre que el comodatario lo ponga en conocimiento antes de hacerlo. Es decir, las cosas se hablan. Recuerden de que este tipo de contratos se perfeccionan con el consentimiento entre las partes, ¿verdad? Y las partes tienen que ponerse de acuerdo, porque el comodatario no se va a hacer cargo de pagar algo que el comodante sabía que podía pasar, que se podía deteriorar, que se podía quebrar, que se podía destruir con el primer uso que se hacía de él, ¿verdad? Bien. ¿Cómo se extingue entonces el comodato? Decíamos que el comodato se extingue por las causas que termina todo contrato. Por ejemplo, también puede ser por nulidad, por mutuo, ¿verdad? Por disenso, por haber llegado el plazo convenido. Terminó el plazo para el que fue creado este tipo de contrato, ¿verdad? Por haberse terminado el servicio por el cual también fue prestado. Por la voluntad del comodante, en los casos señalados por la ley, ¿verdad? Y también como la necesidad, por ejemplo, que tenga el comodante de usar la cosa prestada, y otra razón que sería la falta de plazo de uso, ¿verdad? Por la muerte del comodatario también. La muerte del comodatario en los casos señalados por la ley. Con la muerte del comodante no termina el comodato. En cambio, con la muerte del comodatario sí termina, ¿ya? Sí se extingue el comodato. Esas son las causas de extinción del comodato. Y eso sería todo en cuanto a comodato o préstamo de uso. Ese tema es pequeño, ¿verdad? Y por eso yo les mandé una tarea más suave, ¿verdad? Pero igual, si nosotros vamos a hacer un contrato, puede ser notariado o privado, de un comodato, ya sea de préstamo o de uso, igual vas a especificar, ¿verdad? ¿Para qué fue? ¿Cuál es el objeto de este contrato? ¿Verdad? Y entonces vos vas a decir arriba escritura número tal, o contrato de comodato de uso o comodato de préstamo, ¿verdad? Va a especificar arriba, y entonces ya las cláusulas van a contener los acuerdos a que llegaron. Recuerden de que es de préstamo o de uso, ¿verdad? Te lo presto para que lo consumas y me lo devuelves de la misma calidad y cantidad, o de uso para que lo uses y me lo regreses en buen estado, ¿verdad? Bien, entonces eso sería, estaba yo pendiente de hablar con la licenciada sobre las fechas de examen. Tengo entendido que este fin de semana comenzamos, ¿verdad? Primera y tercera hora. ¿Ustedes le han dicho algo, los profesores? Axel. No, voy a preguntarle ahí a un compañero. Porque, por ejemplo, yo ya monté el examen de Civil 4, de Civil 1. Monté 2 exámenes para este fin de semana. Entonces, pero quería confirmar, yo no sé, estaba como indecisa porque hay tantas cosas que pasan, ¿verdad? De pronto. Entonces dije yo, quiero que también, si hace falta alguna tarea, me avisa. Recuerde que después del segundo parcial ya no se van a estar abriendo los espacios, ¿verdad? Porque ustedes tienen que buscar cómo responsabilizarse de cumplir con su tarea en tiempo y forma, ¿verdad? Entonces, eso pues les queda para como orientación, ¿verdad? Y agradezco mucho tu participación, que siempre estás pendiente de participar en la videoconferencia. Hay muchos alumnos que no lo hacen por el trabajo, pero igual lo vamos a subir como recurso, ¿verdad?
Entonces está bien. Axel, ¿tienes alguna pregunta sobre el comodato o préstamo de uso? ¿Alguna inquietud, alguna duda? No, profe. No, pues este tema es bien sencillo y es bien pequeñito, ¿verdad? Y también nosotros vemos este tema en nuestro Código Civil, está contemplado, ¿verdad? Y decíamos que es unilateral, las características que es natural, es civil, es principal, ¿verdad? Decimos que es principal porque no requiere la existencia de otro contrato para subsistir, ¿verdad? Y hay muchas cosas ahí, ¿verdad? Por ejemplo, ¿por qué decimos que él tiene un carácter unilateral? Bueno, pues porque al tiempo de su perfeccionamiento solo se obliga el comodatario a conservar y entregar en su tiempo la cosa recibida, ¿verdad? ¿Y por qué decimos que es de naturaleza civil? Pues decíamos que es de naturaleza civil porque es esencialmente gratuito, ¿verdad? Porque se llama comodato de préstamo de uso. Comodato de préstamo o de uso, ¿verdad? Entonces es gratuito. Y decíamos nosotros también que dentro de las otras características estaba que recaía sobre cosas no fungibles, ¿verdad? Una cosa fungible es una cosa que puede ser sustituida una por otra. Y las cosas no fungibles son aquellas que no pueden ser sustituidas unas por otras. Por ejemplo, él dice que es fungible. Por ejemplo, vos prestas una moneda para su exhibición, pero te la van a regresar. Decimos que es un contrato real también, ¿verdad? Es real porque se perfecciona con la entrega de la cosa, ¿verdad? Y decimos que es gratuito y lo estábamos afirmando porque el comodante es el único que sufre el sacrificio en calidad de contraprestación. Si se pacta remuneración, entonces se convierte en un arrendamiento. Entonces, por eso, una de las características es que él es gratuito, no se cobra en este tipo de contratos, ¿verdad? Profe, Sí, dígame. usted decía en el primer ejemplo sobre la moneda. Ajá. ¿Me puede explicar sobre eso? Yo te presto la moneda para exhibición, vos me la vas a regresar o no, ¿verdad? Exhibición. Para exhibirla. Pero puedes exhibirla, qué sé yo, en una sala de exhibición, una moneda que es rara, que tiene mucho valor, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, entonces dice, el comodato puede recaer sobre cosas fungibles, ¿verdad? Que pueden ser sustituidas unas por otras. Pero vos sabés de que esa moneda puede parecerse a otra, ¿verdad? Aunque tenga valor, pero vos la prestaste, por ejemplo, para una exhibición, ¿verdad? O simplemente le dijiste, te prestó la moneda, préstame, anda así, pero después te voy a devolver otra. Igual, es un préstamo. Estamos hablando de un préstamo, ¿no? Pero si es para una exhibición, igual te la tengo que regresar, porque si es una moneda que tiene mucho valor, no te voy a devolver una que no tiene valor, ¿verdad? Tiene que devolverse. Esa es la garantía, ese es el compromiso, ¿verdad? Devolver la moneda de la misma calidad y cantidad, ¿verdad? Por eso dice, recae sobre cosas no fungibles. Las cosas no fungibles son las que no se pueden sustituir unas por otras, ¿verdad? Las cosas, esas son, bueno, las no fungibles son las que no se pueden sustituir unas por otras. Las fungibles sí se pueden sustituir unas por otras. Te puedo dar una moneda de 5 pesos y así me regresas con otra moneda de 5 pesos, ¿o no? ¿Verdad? Tiene que ser el mismo valor, la misma cantidad, ¿verdad? Y la misma moneda. ¿Ya? Bien, eso en cuanto a los caracteres. Y hablábamos pues de la definición, que decía que es un contrato, ¿verdad? O comodato de préstamo o de uso, ¿verdad? De préstamo o de uso. En donde una de las partes es llamada acomodante y el otro acomodatario, que es el que la recibe, ¿verdad? Entrega gratuitamente una cosa al otro, ¿verdad? Que puede ser, decíamos, una cosa no fungible, mueble o raíz con facultades de usarla y con la obligación de devolverla al concluir el contrato. Él la regresa, él tiene la obligación de regresarla. Pero como sabemos que una de las características dice que es gratuito, entonces vos no le vas a cobrar, porque es un préstamo, es un comodato de préstamo o de uso,
¿verdad? Para que la utilice, para que la use, pero te la va a devolver, ¿verdad? Y tiene obligación de custodiarla, de conservarla, o si se destruyó, pues tiene que regresártela igual. Y si la consumió, tiene que regresártela de la misma calidad y cantidad, como el caso del maíz, ¿verdad? Bien. Entonces, eso sería todo por el tema del préstamo, del comodato de préstamo o de uso, Axel. Sí. ¿Si tienes alguna otra pregunta? ¿Nada más? Solamente. Bueno, entonces, en cuanto a la guía, será la otra semana, tal vez como entre lunes y martes, que les mande yo una guía, ¿verdad? Siempre tratando de apoyarlos para su examen, ¿verdad? Una guía para el examen. Pregunta. Ahorita, este fin de semana va a haber clase. Aunque hay examen, también va a haber clase, ¿verdad? Entonces, para que usted esté pendiente de hacer las tareas, ¿sí? Está bien. Muchas gracias, Axel. Buenas noches. Buenas noches.